Señor Padre Santo, hemos cantado en tu alabanza que nos des fuerza para que no cedamos a las tentaciones, para que no cedamos al pecado, para que no cedamos al mundo, sino que nos pongamos a tu disposición, Señor, que nos pongamos a tus órdenes, porque para eso nos salvaste, como aprendimos la semana pasada durante 5 días, aprendiendo que manifiestas en tu palabra. Perdón, redención, salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego, porque para ti no hay, Señor, acepción de personas, para ti no hay diferencia, todos los hombres somos iguales, pecadores ante ti, injustos, infieles, soberbios, intemperantes, amadores de lo malo, hijos de ira, merecedores de un castigo eterno por los siglos de los siglos a causa de nuestro caminar en este mundo. Pero Señor, cuán grande es tu gracia, cuán grande es tu misericordia y cuán grande es tu amor insondable. Manifestaste tu amor mandando a tu Hijo, enviando a tu Hijo, para que Él viviese una vida perfecta, la cual nosotros no somos capaces de vivir, y para que Él sufriese una muerte cruenta, la que nosotros sí merecíamos sufrir. Y Señor, gracias a la resurrección del justo, los injustos hemos sido justificados y hemos sido libertados, hemos sido comprados con precio precioso de la sangre de Cristo Jesús. Ese es el Evangelio, Señor, que aprendimos la semana pasada. Que todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tenga vida eterna. Y ya no vendrá condenación, porque hemos pasado de muerte a vida, hemos nacido de nuevo, hemos venido a ser una nueva criatura, hecha en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú has preparado desde antes, desde la fundación del mundo, Señor. ¿Cómo no darte las gracias? ¿Cómo no darte las gracias, Señor, por esa obra majestuosa que tú has hecho y que nosotros de ninguno de los modos podíamos hacer? Porque todas nuestras obras, todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia para ti, Señor. Pero ahora viviendo en las obras de justicia que tú has preparado, porque son tuyas, tú las has preparado para nosotros. Es así como debemos comenzar la vida cristiana. Y es así como debemos caminar la vida cristiana, Señor. Porque es un camino, es una senda estrecha, es un camino angosto, no es fácil, no es cómodo, pero es el bueno, es el verdadero. Por eso te pedimos, Señor, que en esta hora tú nos guíes, tú nos cuides y tú nos enseñes, nos muestres en tu palabra nuevamente tu voluntad para con nosotros, no solo salvándonos y dándonos una nueva vida, sino también llevándonos con tu mano diestra por ese camino estrecho, por esa senda angosta. Ayuda, Señor, a estas almas para que escuchen fielmente y escuchen preciosamente, Señor. Si todavía, Padre Dios, hay algún alma aquí en este lugar que no te ha recibido en arrepentimiento y en fe, si todavía hay algún alma aquí que va camino de las fauces del lago de fuego y azufre, te pedimos, Señor, que tengas misericordia, toca su corazón a través de tu palabra, porque no hay otra manera que escuchando tu palabra preciosa, que vengan a ti y sean sanados de su lepra espiritual. Padre Santo, cuida de nuestros hermanos que hoy no están aquí, cuida de los que están enfermos, cuida de los que están afligidos, cuida de los que están siendo atribulados y cuida también, Señor, de aquellos que están deseando vivir una vida mundana perteneciendo ya al cuerpo de Cristo. No puede ser, porque los que viven para el Espíritu deben andar en el Espíritu. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos renueves día tras día el entendimiento en nuestra alma para que sepamos de qué manera debemos conducirnos en la iglesia, que es tu cuerpo. Padre Santo, te damos gracias y te pedimos, como siempre, que cuides de todas las iglesias, que cuides de los predicadores, de los pastores, que están sacrificando su vida para predicar este evangelio en los últimos tiempos. Y Señor, ayúdanos a predicar más tu palabra. Danos valentía, danos sabiduría, Señor, y sobre todo, abre nuestros labios, Señor, porque nosotros somos débiles, no tenemos fuerza ni para eso, ni para separar nuestros labios el uno del otro. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Todas estas cosas las dejamos en tu mano, Señor, y todas las demás que seguro tú nos darás, también las dejamos en tus benditas manos. Oramos, como siempre, en el nombre que hay sobre todo hombre, que es Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén y amén. Vale, acompañadme con vuestras Biblias, por favor, a San Marcos, capítulo 4. San Marcos, capítulo 4.
San Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 29. San Marcos 4, versículos 26 al 29. ¿Lo tenemos? Sí. Vamos a leer. Son solo 4 versículos, los vamos a leer juntos, ¿vale? Todos los 4 versículos vamos a leer juntos con una voz al unísono. Leamos pues. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Hoy vamos a aprender acerca de qué ocurre después de que una persona recibe la salvación. ¿Qué ocurre después de que mi alma nace de nuevo, mi espíritu viene de muerte a vida? Yo tengo que saber qué ocurre en mí y cómo tengo que vivir a partir de ese día. Yo sé que muchos de ustedes ya hace tiempo que nacieron. Ahora calculo que algunos serán pues niños de unos 10 años espiritualmente, habrá otros de 4 y otros de 1, que recién están empezando a caminar, y tal vez por la misericordia de Dios alguno todavía anda en pañales y se bebé. Pero al contrario que en la vida carnal, que sabemos que todo es muy progresivo, nos van quitando el pañal, vamos aprendiendo a comer, aprendemos a hablar, y aprendemos a relacionarnos socialmente con nuestro entorno y con las personas, la vida cristiana, la vida espiritual no es así de sencilla. De hecho, hay personas que pasan 5, 6, 7, 8 años y siguen en pañales. Siguen en pañales porque sus obras, su testimonio da fe de eso, de que siguen en pañales. Han sido salvados y han sido regenerados, pero cuesta madurar, cuesta madurar. Por eso nosotros tenemos que aprender acerca de la vida cristiana, en qué consiste. Y esta predicación se suele titular, o la suelen llamar, porque la hacemos en todas nuestras iglesias, ¿verdad? Los 3 grados de la salvación, o 3 etapas de la salvación, y que debemos conocer, debemos comprender y debemos saber vivir. Es fundamental para la vida cristiana. Lo que hoy vamos a aprender es vida cristiana fundamental. ¿Has nacido de nuevo? Sí, pues hoy te vamos a enseñar cómo vivir de nuevo. Porque si tú has nacido de nuevo, tienes que vivir de nuevo. Es decir, otra manera totalmente de vida. Porque lo que ha nacido ahora es otra criatura. No puedes nacer de nuevo y vivir como antes. En este mundo, si tú naces, vienes a este mundo, ¿no? Tu mamá te da luz, tú vives con el cordón umbilical. No vives con el cordón umbilical, ¿no? En el momento que da a luz tu mamá, el médico corta el cinturón umbilical que te une a tu mamá, que es por ahí por donde se come, es por ahí por donde se respira, es por ahí por donde se hacen todas las cuestiones vitales del bebé. Pero llega el momento de cortar. Y ese bebé tiene que vivir individualmente apartado del cordón umbilical. Una nueva vida, ya no está dentro del vientre, ahora está fuera. Igual cuando nacemos en espíritu, el espíritu tiene que vivir de otra manera. Ya no tiene que vivir como andaba antes, en la vieja vida, sino que es una nueva vida, es una nueva manera de andar, una nueva manera de caminar. ¿Vale? Entonces vamos a aprender esto. ¿Y por qué se llama la predicación que solemos hacer después de un seminario o después de cierto tiempo? La verdad, hermanos, ¿me pueden refrescar la memoria? No sé la última vez que aprendimos acerca de esto. No sé si hace 2, 3 años, no me acuerdo bien. Pero yo creo que ya era necesario. No solo por las personas nuevas, sino también por los viejos. Viejos no de edad, sino viejos de que llevan más tiempo, pero que tienen que aprender también. O refrescar la memoria. Para que cuando alguien que ha nacido de nuevo, ellos puedan explicar, no, la Biblia nos cuenta que esto es así, 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 así y así. ¿Vale? Entonces vamos a empezar. Voy a rebobinar una semana. La semana pasada, a estas horas, estábamos aquí predicando el Evangelio. ¿Y qué era predicar el Evangelio? ¿Qué era predicar? La buena noticia es la salvación del alma, el perdón de los pecados. Estuvimos aprendiendo, utilizando muchísimos versículos de la Biblia,
que Dios ha perdonado los pecados ¿de quién? De todo el mundo. ¿Sí o no? Dios ha perdonado los pecados de todo el mundo. Es decir, ya nadie va al infierno por cometer pecados. Eso dice la Biblia, no yo, vuelvo a repetir. Ahora se va al infierno, ¿por qué? Por no creer en eso. ¿En qué? En que Dios perdonó todos los pecados. Si tú no lo crees, no crees lo que dice Dios, no crees la palabra de Dios. Y como no crees a Dios, pues tú vas al infierno. Por no creer. San Juan capítulo 16, ¿verdad? Dice sí. Cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué hará? Convencer al mundo ¿de qué? De pecado. ¿De pecado por qué? Por cuanto no creen en mí. Eso es el pecado imperdonable, el pecado que te lleva al infierno. El no creer en la palabra de Dios, no creer a Dios. Muy sencillo. Aprendimos acerca de eso, ¿verdad? Sí, aprendimos acerca de eso. Y aprendimos, hermanos, que todo se basaba en el sacrificio de Cristo en la cruz, porque Él representaba el Cordero sin mancha, sin defecto, que perdonaba los pecados en el Antiguo Testamento. Porque es la sombra, como dice el libro de Hebreos. Él es la sombra de los bienes venideros. ¿Por qué? Porque la sangre de los machos cabríos y de los becerros no puede quitar los pecados. ¿Por qué? Porque es sangre de animal. Y el animal no vale igual que una persona. Entonces, ¿qué tiene que morir? Una persona. Pues bueno, Dios preparó el cuerpo de un hombre, de una persona, que iba a tener el Espíritu de Dios. Es decir, el Hijo de Dios. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, versículo 29. ¿El Cordero de quién? Del Padre. ¿Que quita el pecado de quién? De todos nosotros. Y es así, escuchando estas palabras, como Dios obra en nuestros corazones y nos da vida espiritual, una vida nueva. ¿Vale? Esto se encuentra representado en una parábola, que es la parábola del sembrador. Se encuentra en sus Biblias, por ejemplo, en San Marcos, este mismo capítulo que hemos buscado hoy, San Marcos capítulo 4, versículo 3. Ahí aparece una parábola. Os voy a leer rápidamente esta parábola. Porque esta parábola nos enseña cómo crece el reino de Dios en la tierra, cómo las personas reciben la salvación. Y aquí un sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte de las semillas cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo, la comieron, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, la ahogaron y no dio fruto. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Termina diciendo Cristo que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué estaba enseñando aquí Jesucristo? Estaba utilizando una parábola que era una similitud, utilizando cosas terrenales, está explicando cosas celestiales. Muy sencillo. ¿Cómo puedo explicar yo las cosas del cielo cuando la gente no conoce el cielo? Pues tengo que utilizar cosas de la tierra, que eso sí se conoce, ¿no? ¿Ustedes conocen las cosas de la tierra? Sí, porque son terrestres. Pues utilizando cosas de la tierra, yo voy a explicar cómo son las cosas del cielo. Y el reino de los cielos es semejante a ¿qué? A un sembrador que salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? Para explicar la parábola, les dijo el Señor. Miren, versículo 13. Les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿No entendéis? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Entonces yo la semana pasada, ¿qué era? El sembrador. Yo la semana pasada, el domingo, desde el miércoles a domingo, yo estuve sembrando. Estuve sembrando la palabra, ¿sí? Bien. El sembrador sale a sembrar. El sembrador no sale a alicatar. El sembrador no sale a picar piedras. El sembrador no sale a hacer salchichas. No. El sembrador sale a sembrar. Y todo aquel que predica la palabra de Dios es un sembrador. Sembrador de la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Continúa diciendo. El sembrador es el que siembra la palabra. Versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Es decir, tiene los corazones como un camino, como duro, un corazón duro. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, entre piedras. Los que cuando han oído la palabra,
Al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 20, para terminar. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Quiero explicar, porque este es el comienzo de la palabra de hoy. Hemos dicho que la palabra de hoy, ¿qué es? Vuelvo a repetir. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Les voy a explicar aquí en la pizarra. ¿Me ven allí bien al fondo, no? ¿Sí? Bueno, estamos aprendiendo la parábola del sembrador a grandes rasgos. Una parte de la semilla cayó, ¿dónde? En un camino. En un camino, ¿no? En el camino. Otra parte de la semilla cayó en pedregales. Otra parte de la semilla cayó en espinos. Y otra parte de la semilla cayó en buena tierra. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Buena tierra, no. Buena tierra. Esperen, no voy a ser chapucero. Un momento. Parece mentira, ¿no? Yo creo que me regalaron el título de magisterio. Buena tierra. ¿Vale? Buena tierra. Camino, pedregales, espinos, buena tierra. Eso hicimos la semana pasada, echar la semilla, predicar la palabra. Y aquí estoy seguro que había esto. ¿Qué creéis? Habría gente que vino a escuchar la palabra, porque todos esos 4 características que escuchan. Los que estaban fuera, la gente que está en el mundo, o los que invitamos y no vinieron, no están aquí. ¿Por qué? Porque no escucharon la palabra de Dios. No recibieron la semilla. Pero hubo gente que vino, pero a lo mejor traía el corazón duro, porque venía obligado. A lo mejor la mujer le dijo, venga a la iglesia, ¿no? O al revés. La mujer venía obligada, vamos a la iglesia. O alguno venía por afinidad a una persona o porque amigo y tal. Venga, que si no vienes no te hablo o algo así, ¿no? Y estarían aquí obligados. Entonces se está escuchando obligado. Y cuando tú estás escuchando algo obligado, no entra. Tú estás escuchando, pero te entra por un oído y te sale por el otro. ¿Sí? Oyen, pero tienen un corazón duro. Habría personas como estas, entre pedregales. La semilla cae entre piedras. ¿Qué son las piedras? Aflicciones, persecuciones. Son personas que escuchan la palabra. ¡Ay, les parece bien! Sí, lo he entendido. Todos los pecados están perdonados. Sí. Pero luego comienzan la vida, en el mundo salen, ¿y qué pasa? Viene tribulación, viene persecución y dejan de venir a la iglesia. Ya no aparecen. Pedregales. Espinos. Aquellos que vienen, escuchan, parece que hay algo de raíz, parece que hay algo de vida, pero dice que viene el afán de la vida, el deseo de cosas, de las riquezas. Es decir, sí, la iglesia, pero tengo que trabajar. Sí, la iglesia, no, pero tengo que vivir, pero tengo que viajar, pero tengo que... Esos son los afanes de la vida. Es que esta gente se va de vacaciones, yo también me quiero ir de vacaciones. Es que estos se van por ahí de paseo, yo también me quiero ir de paseo. Ayer hubiésemos estado mejor, ¿dónde? ¿De paseo por la calle? Hacía muy buena tarde, ¿a que sí? Pero no, estábamos aquí, que es donde debíamos estar. Otra gente se ha ido a la playa, otros han ido al centro comercial, otros han ido... Pero nosotros, ¿dónde estábamos? Aquí. Pero hay gente que por los afanes sale y no quiere estar aquí. Entonces esos son los que están sembrados entre espinos. Parece que hay algo, pero dice que luego se ahoga. Pero luego hay una buena tierra. Estoy seguro que el domingo habría aquí alguien también así. Buena tierra, que escucha la palabra... con una tierra, con un corazón preparado, porque esto habla de un corazón. Un corazón duro, un corazón miedoso, un corazón despistado,
y un corazón preparado. ¿Sí? Claro. ¿Este qué da? Camino. Dice que viene el diablo y lo arrebata, esa semilla, esa palabra viene y la arrebata. Entonces no hay vida. ¿Este qué ocurre? Pedregales, dice que la recibe con gozo, pero no hay raíz. ¿No? No raíz. ¿Y este qué dice? Dice que crece con los espinos y no da fruto. Dice la palabra, se hace infructuosa. Infructuosa es que no hay fruto. Entonces, no hay vida, no hay raíz, no hay fruto. ¿De qué sirve? Para nada. Para nada. Y esos son los tipos de fe. Fe muerta, no hay vida. Fe náufraga, parece que, pero no llega. Y fe vana, no hay fruto. Algo vano es que está hueco. Muy fácil de entender, ¿a que sí? Claro. ¿Y qué ocurre aquí? Cuando hay buena tierra, ¿qué pasa? Hay vida. Cuando es buena tierra, dice que crece. Cuando la semilla cae en buena tierra, ¿qué hace? Crece. Y entramos en la palabra de hoy. ¿Qué ocurre cuando hay vida en la tierra buena? Hay vida, hay crecimiento. ¿Sí? ¿Y qué más? Y hay fruto. ¿Cómo es? El labrador siembra la semilla. ¿Qué ocurre? Pasa de noche, de día, la semilla brota sin él saber cómo, pero él ve que día tras día hay hierba, está viva. Hay espiga, crece. Grano lleno en la espiga, fruto. Eso es el grano lleno en la espiga. Vida, crecimiento, fruto. La semana pasada recibiste la salvación por obra y misericordia de Dios. ¿Recibiste la vida eterna? Sí, pues entonces ahora tienes vida. ¿Ahora qué tiene que haber después de esta vida? Crecimiento. ¿Y después del crecimiento qué habrá? Fruto. Y eso es lo que tenemos que aprender. Por ejemplo, vamos a buscar en sus Biblias, Primera de Pedro capítulo 1, porque lo más importante es la vida. ¿Hay hierba en tu espíritu? Es decir, ¿has nacido de nuevo? Eso es tener vida. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5. Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 3 al 5. Vamos a leer juntos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. ¿Lo tenemos? Vamos a leer. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Que Dios, según su misericordia, nos hizo renacer. ¿Quién nos hizo renacer? ¿El pastor? No. ¿El predicador? No. Dios es el que da vida. Dios es el que hace nacer. Nosotros no podemos hacer nada para nacer de nuevo. No podemos hacer nada. Nosotros no podemos involucrarnos ni un 0,01%. ¿Ustedes cuando nacieron pusieron algo de su parte? Cuando nacieron en este mundo, ¿pusieron algo de su parte? No pusieron nada. ¿Voluntad de nacer? No, nadie vino a este mundo por su voluntad. ¿Vinieron por su voluntad? No, vino por la voluntad de una pareja que se juntaron en uno y después viniste tú, vine yo. No fue mi voluntad, fue la voluntad de mis padres. En algunos casos incluso ni la voluntad de ellos, ¿no? Un accidente. ¿Sí o no? Claro. Claro. Nosotros no hacemos nada. No ponemos nada. Ni siquiera cuando vamos a salir, no queremos salir. No queremos. Nos da miedo. Y mamá empuja.
Y nosotros, que no. Por eso cuando salimos, ¿qué ocurre? ¡Ah, yo no quería allí! No queremos. De igual manera, no queremos venir a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Porque estamos muy bien en este mundo. Porque estamos bien. Si yo voy a Cristo, yo voy a tener que dejar muchas cosas y eso duele y no quiero dejarlo. Tengo que cortar con el tabaco, cortar con el alcohol, cortar con los amigos, ¿cómo se llaman? Los amigos dañinos, esos amigos que te dañan la vida espiritual. Tengo que cortar con mis relaciones pecaminosas, relaciones ilícitas, ¿no? No puedo estar con novietas o con novietes, sino que tengo que formalizar mi relación con Dios, yo tengo que romper con eso. Y eso duele. Por eso Cristo dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque mejor es entrar a la vida eterna tuerto que con los dos ojos ser echado al infierno. Y no está hablando de algo literal, no hay que sacarse el ojo, simplemente hay que quitar cosas de la vida que te van a doler, pero que no tienen que estar ahí. Si tu mano o tu pie te son ocasión de caer, córtalos, porque mejor es entrar al cielo manco o cojo que no ser echado con tus manos y con tus pies en el lago de fuego, porque allí es el lloro y el crujir de dientes. Y no está diciendo Cristo que vaya a ver en el cielo tuertos, mancos y cojos. No, es una simbología de que hay que quitar cosas, que uno cortarse la mano tiene que ser muy doloroso, o sacarse tú el ojo. No te dice que vayas al anestesista y que te saque el ojo, no, que lo tienes que sacar tú. Tiene que ser algo doloroso. Estás haciendo una simbología de que hay que quitar cosas que son dolorosas para nosotros, pero que a la postre nos van a hacer bien. Muy sencillo, que sí. Pero muy difícil. Muy difícil. Entonces, hermanos, ¿qué es lo más importante? Nacer de nuevo. Y nosotros no podemos hacer nada por ello. Tiene que ser Dios el que obre en nosotros. No ponemos nada de nuestra parte. Tiene que ser Dios el que ponga su voluntad de que nosotros vengamos a vida verdadera. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué no hay vida en algunos corazones? ¿En el camino podría haber vida? No, el camino no es para recibir vida, el camino es para andar por él. ¿Los pedregales son para vida? No, los pedregales, ¿qué son los pedregales? Los pedregales son los montones de piedras que hay a las orillas de los caminos. No están preparados para recibir vida. ¿Los espinos? No, los espinos son malas hierbas que no sirven para nada, sino para coger energía de la tierra, que debería ser energía, ¿no? Sustrato, alimento para las plantas buenas, pero él chupa ese alimento para que las plantas buenas no crezcan con la misma energía y él crecer enérgicamente. Si van por los caminos van a ver que hay muchos cardos, ¿sí? Esos son los espinos. ¿Y los cardos dónde están? En la vereda, ¿no? ¿Por qué están ahí? Porque han ido limpiando la tierra y se han apartado ahí, como las piedras. Entonces, para que una buena tierra esté preparada, ¿qué hay que hacer? Y esto es para los hermanos de la iglesia. Yo no puedo pretender en invitar a alguien a un seminario bíblico. Oye, ven a un seminario bíblico que vamos a hablar la palabra de Dios. Sí, ¿y qué ocurrirá con esa persona? Puede ser que venga, pero en estas condiciones. El creyente, ¿qué tiene que hacer? En primer lugar, el camino tiene que convertirlo en tierra. El camino lo tiene que arar, para que deje de ser camino y sea tierra fértil. ¿Qué tiene que hacer? Quitar las piedras. En la tierra suele haber piedras. Donde hay piedra, ¿qué ocurre? No hay tierra, obvio. Si no hay tierra, no hay de dónde chupar. La piedra ocupa espacio que no debe estar ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quitar las piedras. Eso lo hacen los agricultores. Quitan las piedras, aran la tierra y quitan las piedras. Tú tienes que quitar las piedras de los corazones de las personas que tú traes aquí a escuchar la palabra. Si tú traes una persona con pedregales en el corazón, o con un corazón duro, o con un corazón lleno de espinos, esa persona no va a recibir la salvación. Por eso esto hay que hacerlo antes de escuchar la palabra. ¿Cuándo? En nuestras relaciones cotidianas, en el trabajo, con la familia, hay que tratar esto. El camino, volverlo tierra, los pedregales quitarlos y los espinos cortarlos. Y eso está en el corazón. Y nosotros podemos utilizar la palabra de Dios para hacer todo eso, para limpiarlo. Y que cuando vengan preparados, con un corazón dispuesto para recibir la preciosa semilla.
recibes vida. Sois renacidos de simiente incorruptible. ¿Cuál es la simiente incorruptible? La palabra de Dios. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, ahora yo tengo vida nueva. ¿Qué ha sido salvado aquí? Porque recuerden, se llaman los 3 grados o 3 etapas de la salvación. Vida. ¿Qué ha sido salvado ahí? Mi alma. ¿No? ¿Qué recompensará, tendrá nombre si gana todo el mundo y al final pierde su alma? ¿Sí? O aquella historia del rico necio. Esta noche mismo vienen a pedirte tu alma, lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Sí? Vida. ¿Qué ha sido salvado? Mi alma. Cristo dijo, ya no vienen a condenación, han pasado de muerte a vida. Ya no voy a volver a morir, no. Si tú has sido renacido de simiente incorruptible, tú has nacido en este mundo por simiente corruptible, sí. Tu fin, la muerte. Todos ustedes van a morir. ¿Lo sabían? No les traigo noticias frescas, ¿a que no? Todos ustedes van a morir. ¿Cuándo? No lo sé. Pero vais a morir, todos. Yo también. Porque venimos de simiente corruptible. Pero el que nace de la simiente incorruptible, ya no muere. Ha pasado de muerte a vida. ¿Esto cómo se llama? A ver si lo escribo bien. Justificación. Justificación. ¿Cómo que justificación? Sí. Porque yo iba camino de la perdición. Yo iba camino de muerte. Pero ahora tengo vida. Y he sido justificado delante de ¿quién? Delante de Dios. Acompáñenme con sus Biblias a Romanos capítulo 5. Vamos a buscar. Romanos capítulo 5. ¿Tienen? Versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Lean conmigo, por favor. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hemos sido? Justificados. Es decir, para Dios tú eres justo. ¿Cómo que yo soy justo? Sí, tú ya no eres un pecador, tú ya eres justo. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios ha sido reflejada ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Por eso dice que no por nosotros. Justificados por nosotros. No dice por nosotros. Justificados por la fe. No dice justificados por mi obra. No justificados por lo guapo que soy. No justificado por mis diezmos, por mis ofrendas, por lo que voy a la iglesia. No estoy justificado porque soy hijo de pastor. No estoy justificado porque soy esposa de pastor. Justificado por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz con Dios. Eso es la justicia. La justicia. ¿Me entiende? Segunda de Corintios también vamos a buscar. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Vamos a leerlo también juntos. ¿Ya? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Uy, qué claro. Al que no conoció pecado, ¿quién es el que no conoció pecado? Jesús. Jesús no conoció el pecado. Pues al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Cuándo lo hizo pecado? En la cruz. Como dice Jeremías, Isaías 53, ¿no? Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Se acuerdan lo que les expliqué de la sangre? A Dios, vamos a decir así, no le importa de quién sea la sangre. Dios quiere ver muerte.
Dios quiere ver que la paga del pecado es la muerte. Es decir, yo quiero ver sangre. Y vuelvo, no quiero que piensen que Dios es sanguinario, ¿no? Dios no es sanguinario. Pero Dios en su ley, en su palabra, dice, si hay pecado tiene que haber muerte, porque eso es la consecuencia, el pago, la retribución. Sí. ¿Sí o no? Claro, es la sangre. En Cristo somos justificados los que creen en eso, en que la muerte de Cristo nos justifica con Dios. Vuelvo a repetir, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, la primera etapa o primer grado de la salvación es la salvación de nuestras almas, que es lo más importante. Tu alma ha sido salvada, ha pasado de muerte a vida. Y eso se llama justificación. ¿Saben por qué? Porque nos libra de eso, de la ira, de la justicia de Dios. Cuando Dios abra los libros y los muertos sean juzgados por las cosas que están escritas en los libros, tú ya no estás ahí. Tú estarás en otro libro, que es el libro de la vida. Entonces tú ya no eres juzgado, has sido justificado. Y es por eso que se llama primer grado de la salvación. ¿Saben por qué? Porque nos libra de la culpa del pecado. Nos libra de la culpa del pecado. Ya no hay culpa. Por eso es justicia. La justicia de Dios me ha sido imputada. Apúntate esa palabra. Me ha sido imputada la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque también me fue imputado el pecado de Adán. ¿Ustedes por qué son pecadores? ¿Por qué os gusta hacer cosas malas? Porque os gusta. Tenéis cara de que os gustan las cosas malas y pecaminosas. Disfrutan. ¿A que sí? ¿Sí o no? Sí, vale. El pecado en nosotros nos hace sentirnos bien. Pero yo no quiero ser así. ¿Por qué soy así? ¿Por qué miento? Si yo no quiero mentir. Pero ¿se han dado cuenta que tú mientes sin pestañear? Y que cada vez te haces mejor, experto en mentir. Que ni siquiera se te nota. Hay gente que dice que se le notan los ojos cuando miente, ¿no? Yo pienso que no. Mentimos demasiado bien. Nosotros no queremos ser así, pero nos fue imputado el pecado ¿de quién? De Adán, ¿verdad? El pecado de Adán nos fue imputado a todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la palabra, porque todos somos hijos de Adán. Como somos hijos de Adán, el pecado de nuestro padre pasó de generación en generación a todos nosotros. El pecado es la muerte espiritual. Pero igualmente en Cristo la justicia de Dios ha sido imputada en nosotros, como fue imputado el pecado. Por eso podemos tener paz para con Dios. Porque se ha cumplido eso que pone ahí, la justificación. Vamos a buscar otro versículo. Tito 3. Están en Romanos, ¿no? Sí, vamos a quedarnos primero en Corintios. Pues vamos otra vez a Romanos capítulo 5. Porque el capítulo 5 de Romanos habla mucho acerca de la justificación. ¿Vale? Romanos capítulo 5. Antes de ir a otros pasajes, Romanos 5, hemos leído el 1, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Bien? Luego continúa diciendo, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, miren en qué. En su sangre. Estoy en el versículo 8 y 9 de Romanos capítulo 5. ¿Justificados en qué? En su sangre. Justificados en su sangre. Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. De la condenación eterna, eso es la ira. Seremos salvos de la ira. Seguimos en Romanos capítulo 5, versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Sí? Otra vez la palabra, justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, que es Adán, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia.
Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y termina diciendo el versículo 21, para que así como en el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Justificación, justicia, justos, justicia, justificación, justicia. Romanos capítulo 5 está lleno de esta doctrina. ¿Salvos? ¿Por qué? No por nuestras justicias, sino por la justicia de Dios a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿Dios de qué nos libra? ¿De qué nos salva? De la condenación, de la consecuencia del pecado, y eso se llama justificación. Justificación. Efesios capítulo 1, versículo 6 también habla de esto, ¿no? Vamos a buscar Efesios 6, 1:6, perdón. Un poquito más adelante. Efesios capítulo 1, versículo 6. Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, nuevamente la palabra sangre, por su sangre el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, según las riquezas de su gracia. Esto es muy claro en toda la Biblia. Tenemos que ser justificados delante de Dios, no delante de los hombres, porque delante de los hombres no sirve de nada la justicia. Tito 3:15 dice así, dice, nos salvó, no por obras de justicia que ninguno hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados pues por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3, versículo 5 al 7. Y Efesios 2:1 dice, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto es claro, hermanos. Pero primero hay que ser justificados. Ahora pregunto, ¿han sido justificados? ¿Sí? ¿Han sido renacidos? Porque eso es ser justificado. Hay vida. Mi alma ha sido salvada y ha sido justificada en la sangre de Cristo. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer ahora? Si recordamos Marcos 4, la palabra de hoy. El sembrador duerme, se levanta de noche y de día. La semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Esta expresión en griego es automate. No tomate, automate, de donde viene nuestra palabra automático, automáticamente. Automáticamente un bebé nace en este mundo y automáticamente ¿qué va a hacer? ¿No? Llorar. ¿Por qué? Tiene hambre. Mamá le pone el pecho y... ¿Hay que enseñarle a mamar al bebé? No. ¿El qué hace? Automáticamente... Él chucla. Nadie le ha dicho, oye niño, chucla, chucla. No. Él ya lleva adentro el chuclar. ¿Para qué? ¿Para qué? Crecer automáticamente. ¿Ustedes ven cómo crecen sus hijos? No lo ven, lo sienten. Pero no se ve, no están ahí viendo, a ver cómo crece el niño. Pero ves las fotos y dices, mira, mira, ¿verdad? Que de pequeños, ay, qué bonito, mira. Dan ganas de comérselo, ¿sí? Luego ya cuando son grandes, me arrepiento de no haberte comido. Tenía que haber comido, porque una cosa tan bonita se ha convertido en un monstruo, devorador de móviles y de tablets y de videojuegos, pero de forma automática. Como la planta, aquí el Señor está enseñando el crecimiento de una semilla, ¿no? Hierba, después espiga. Eso es un crecimiento.
Yo no veo a un agricultor que vaya al campo a mirar allí, a ver si crece, a ver si crece, a ver si no crece. ¿Saben por qué? Porque él confía en que va a crecer. Porque de suyo la semilla va a crecer. Si ha germinado, crecerá. Si no germina, hay un problema. No va a crecer. ¿Por qué? Porque la semilla no ha muerto y no ha germinado. Ahora que toca, crecer automáticamente. ¿Y eso saben cómo se llama? ¿Dónde deja mi tiza? Aquí. ¿El crecimiento qué es? Si aquí lo que se ha salvado es el alma, ¿aquí qué se salva? La conducta. Mi conducta. Eso es el segundo grado de salvación. Mi alma ya ha sido salvada. ¿Vale? Pero ahora mi alma, que tiene nueva vida, está en un cuerpo que, vamos a decir, hay algo todavía malo en él. ¿Sí o no? Sí, porque mi cuerpo todavía pertenece a este mundo. Es decir, las condiciones de este mundo llaman la atención a mi cuerpo físico. Pero hay algo dentro de mí, espiritual, y que batalla, que lucha contra la carne. Pablo dijo así, ¿no? En Romanos capítulo 8 dice, los deseos de la carne van por un lado y los deseos del espíritu por otro, de tal manera que hay, pum, pum, luchan. Entonces es como dos luchadores, un predicador los puso así como dos perros, un perro blanco y un perro negro, que tú estás preparando para una pelea. Si tú alimentas más al perro blanco, cuando se enfrente con el perro negro, ¿qué ocurrirá? Tú al perro negro no le das nada de comer. Pero al perro blanco tú le das carne, le das el pienso del bueno, del dog chow ese, es un perro fuerte. Lo llevas a pasear todos los días para que se fortalezca, pero al perro negro tú lo dejas ahí en casa, encerrado, no le das comida, nada más que un poquito de agua para que siga vivo. Al cabo de los días los enfrentas. ¿Qué ocurrirá? El perro blanco, fuerte, nutrido, sano, vencerá al negro, ¿sí? Al contrario, tú alimentas al perro negro. Y el perro negro, lo voy a decir, es el pecado, ¿no? El perro negro es la carne. Si tú alimentas a ese perro y al perro blanco, que es el espíritu, no lo alimentas, ¿qué ocurrirá? Cuando se enfrentan, y viceversa, ¿no? Entonces, el crecimiento simboliza la salvación de la conducta. Y esto se denomina santificación. Justificación, y ahora viene el proceso de santificación, y es el crecimiento de la vida nueva. ¿Lo he escrito bien? Santificación, sí, perfecto. Ay, madre mía, de verdad. Suspenso, ¿eh? Pero créanme, es muy difícil escribir y hablar a la vez. Santificación. Es muy difícil hablar y escribir a la vez. ¿Por qué se tiene que dar ese proceso? Porque es un proceso natural. Igual que de forma natural la semilla crece, brota, germina y echa la espiga, de forma natural el cristiano tiene que crecer. Tiene que crecer. Vamos a buscar en sus Biblias, por ejemplo, Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. Y mientras buscan Santiago 1, 21, yo esto lo voy a poner mejor. Santiago 1, 21. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Ya se lo pueden aprender de memoria, ¿eh?
No nos vamos a adelantar. Santiago 1:21, ¿lo tienen? Lean conmigo, por favor. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice, desechando toda inmundicia, desechando la abundancia de malicia. ¿Qué hay que hacer? Con mansedumbre recibir la palabra implantada. La palabra que ya llegó a mi corazón la tengo que seguir recibiendo para salvación de las almas. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3, os leo yo. Desechando, nuevamente la palabra desechando, pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, miren lo que dice. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, como el bebé desea la leche de la mamá, nada más nacer, el cristiano, nada más nacer, ¿qué desea? La palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada. Eso es el crecimiento. ¿Cómo nacemos de nuevo? Por la palabra, ¿verdad? Somos renacidos por la palabra. ¿Cómo creceremos? Por la palabra. ¿Sí o no? Un bebé, ¿por quién nace? Por la mamá. ¿Y quién lo alimenta? La mamá. O sea, él nace por la mamá y él crece por la mamá. Si la mamá no le da de mamar, el niño no crece. La mamá da y el niño crece. El que engendra es el que da crecimiento. Es el mismo. Dios nos hace renacer y Dios nos hace crecer. Por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a buscar también. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 5 al 9. ¿Lo tenemos ya? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5 al 9, ¿sí? Vamos a leerlo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nuevamente aparece la simbología del campo. ¿Qué es Pablo? ¿Quién es Apolos? Recuerden, en la iglesia de Corinto, ¿quién la estableció? Pablo. Pablo en su viaje misionero llega a Corinto, predica el Evangelio, muchas personas vienen a Cristo, pero Pablo tiene que seguir su camino. ¿Y quién se queda? Apolos. ¿Quién era Apolos? Apolos era un hombre, un joven, que tenía mucho verbo, tenía mucha palabra, hablaba muy bien, pero le faltaba todavía algo muy importante, que era la salvación. Él tenía un don de predicar, pero le faltaba la salvación. ¿Pero qué ocurre? Llega a Corinto, recibe la salvación y Pablo lo deja en Corinto. Y Pablo se marcha. Pero claro, con su palabrería, ¿no? Pero ya salvo, pues también las personas lo admiraban. En Corinto hubo un problema, hubo divisiones. Por eso se comenzó a escribir la carta de Primera de Corintios. ¿Por qué? Porque llegaron a oídos de Pablo. Oye, Pablo, que la iglesia de Corinto está dividida. ¿Por qué? Porque dicen que a unos les gusta más cómo predicas tú. Otros les gusta más cómo predica Apolos. Otros les gusta más cómo predica Pedro. Otros dicen que son de Cristo. Entonces hay un galimatías. Porque unos dicen de ser de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas y otros de Cristo. Y Pablo dice, pero bueno, eso no puede ser. Eso no puede ser. Cristo no está dividido. No puede haber grupos, no puede haber guetos. Por aquí los fans de Pablo, por aquí los fans de Apolos, por aquí los fans de Julián, por aquí los fans del Pastor Moon, y por aquí los fans del Pastor Kang, y por aquí los fans del Pastor Lee. No puede ser así, ¿a qué no? No debería ser así. No debería ser así. Yo a lo mejor voy a Madrid y vienen algunos hermanos,
Digo, no se alegren tanto que luego se ponen celosos los pastores. Yo sé por qué digo esto, ¿no? Porque hay gente que le gusta cómo predico yo, pero no como predico, sino porque lo escuchan en español, directo, y ustedes no saben la suerte que tienen. Ustedes tienen mucha suerte, porque los pastores de nuestras iglesias, la mayoría son coreanos, y el idioma es complicado para ellos. De tal manera que cuando predican, pues no tienen la fluidez. Y hay gente que agradece, ay, es que en español se entiende mejor, obviamente, claro. Pero no por eso tienes que, ay, es que me gusta, no. Cristo, solo Cristo. Las divisiones no ayudaban. Y Pablo dice, oye, ¿qué pasa aquí? Si ni Pablo y Apolos y Cefas y Julián y Moon y Lee somos la misma cosa, colaboradores de Dios. Que Dios nos ha puesto ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Para enseñar a los hermanos de la iglesia. Para el crecimiento no de ellos, sino para el crecimiento de la congregación. Para eso estamos puestos los pastores, los maestros, los evangelistas y los misioneros. Para crecimiento de la iglesia. Pero dice aquí, nuevamente os les leo, servidores por medio de los cuales habéis creído, y según lo que a cada uno concedió el Señor. Miren, han creído no por ellos, por la predicación de Pablo no ha creído nadie, no han creído por la predicación de Apolos, han creído por Cristo. Cristo ha puesto en ellos el creer. Obviamente tiene que ser por la predicación. Pablo dice, yo planté la semilla, Apolos la regó. Pero el crecimiento no va de nosotros, el crecimiento lo ha dado Dios. Lo ha dado Dios. Continúa diciendo después, así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios, que es el que da crecimiento. La palabra tiene que ser nuestro alimento espiritual, como hemos leído, ¿no? Primera de Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Se crece a través de la palabra. Si tú no vienes a escuchar la palabra, tú no vas a crecer espiritualmente. Tú crecerás, cuerpo, sí, pero tu espíritu estará en inanición, ¿no? Muerto de hambre, flaquito. No lo alimentas. La palabra de Dios es lo que alimenta al Espíritu de Dios. Muy sencillo, la palabra de Dios alimenta al Espíritu de Dios. Si tú te alimentas del mundo, ¿qué estás alimentando? El espíritu del mundo, tu viejo hombre. Por eso hay personas en la vida cristiana que dicen, no, es que no puedo con esto, este pecado, este otro, es que me cuesta mucho orar, me cuesta mucho leer, Claro, ¿por qué? Porque si te pasas todo el día en el mundo, alimentándote del mundo, viendo las cosas del mundo, en internet, en Facebook, en Instagram, por ahí, pues ¿qué va a pasar? Pues tu espíritu está igual que los pajaritos en el nido, ¿no? Así, ¿no? Y tú no le das palabra de Dios, ¿qué pasará? Está vivo, sí, pero está ahí flaco. Segunda Timoteo, os leo capítulo 3, versículos 14 al 17. Segunda Timoteo 3, versículos 14 al 17. Pero persiste tú en esto, lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Pablo a Timoteo, su hijo amado, le está diciendo así. Tú desde pequeño recibiste las Sagradas Escrituras, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Mediante qué? Mediante la palabra de Dios. Toda, dice toda. Génesis es escritura, sí. Éxodo, Levítico, Deuteronomio, ¿es escritura? Sí. Y los Salmos y los Proverbios, y Job, Eclesiastés, Corintios, Romanos, Efesios, Gálatas, Tesalonicenses, Apocalipsis, todo eso es la escritura. Y toda es inspirada por Dios, y toda es útil para enseñar, y toda es útil para redarguir, para corregir, para instruir. Y eso es lo que hacemos aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Está enseñando que el creyente se tiene que alimentar de toda la palabra de Dios. No sean como aquel que dice, yo solo leo los salmos. Me gustan, no, te gustan que son cortos. Y como tienes que leer 3 capítulos al día de la Biblia, te lees 3 salmos todos los días.
Y llegas y recitas el Salmo 23, el Salmo 20, el Salmo 22, el Salmo 90, el Salmo... ¿Y lo demás? Es como si tú te alimentases solamente de chope. Chope para desayunar, chope para comer, chope para cenar. Pues se te pone cara de chope. Claro. ¿Qué hay que comer en la vida carnal? Fruta, verdura. Fruta, verdura, pescado, carnes grasas, pocas, ¿verdad? Sí, mejora la plancha o al vapor. Tienen que comer cereales. Tienen que beber mucha agua. ¿Sí o no? Esa es una persona saludable. Aquí, ¿no? Una persona saludable. ¿Pero qué ocurre si...? Pues ya saben. Entonces hay que alimentarse de toda la palabra, leer Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio, leer todo, Apocalipsis, todo. Pero cada cosa a su tiempo. ¿Qué tiene que leer una persona que acaba de nacer? Ustedes han nacido de nuevo, son una nueva criatura. Tienen que tomar la leche espiritual no adulterada. Y empiezan a leer Apocalipsis. Es como si a un bebé le das un chuletón de ternera. ¡Hala, niño, come! No puede digerirlo, no está preparado para comer un chuletón de ternera. Por eso si una persona ha nacido de nuevo o lleva poco tiempo en la iglesia, es que no entiende Apocalipsis, ni lo vas a entender. Ni lo vas a entender. Es como si a un niño de 1 año le pones álgebra. No lo entiende. ¿Qué hay que leer? Sí, Salmos. Ahora sí, Salmos, Proverbios, el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas. Juan ya está para 1 año o 2 años. Ese ya es la fruta triturada y un poquito más de eso. Juan es algo más doctrinal, ¿no? Pero igual hay que leerlo. Las cartas de Pablo, eso es la leche espiritual, no adulterada. Y Pablo también les dijo así a los de Corinto, ¿no? A vosotros os di vianda. Vianda es decir carne. Pero ¿qué pasa? Que al haber entre vosotros divisiones, me doy cuenta que todavía sois bebés en Cristo. Entonces os voy a tener que volver a dar leche. Por eso, hermanos, para la santificación, en primer lugar, aliméntate correctamente. Si eres un bebé en Cristo, tú sabes que eres un bebé en Cristo, no te metas en Levítico, no te metas en Deuteronomio, que son muy espesos y no están preparados para una mente recién nacida. Vuelvo a repetir, Apocalipsis, no te metas en el Apocalipsis, aunque te guste eso del juicio, del fin del mundo y todas esas cosas. Porque a mí me encantaba, antes de ser cristiano, a mí el Apocalipsis era el libro que más me encantaba. Muerte, destrucción, como las películas de guerra. Pero no, el niño recién nacido tiene que tomar leche espiritual. ¿Vas creciendo? Pues vas alimentándote poco a poco de más. ¿A que sí? Claro, porque de esa manera tú vas a crecer sano. Porque estamos hablando del crecimiento, es decir, la santificación. Pero fundamentalmente, ¿qué tengo que hacer en el proceso de santificación? Limpiarme. Eso significa santificación. Romanos capítulo 6, vamos a buscar. Romanos capítulo 6. Y si la justificación nos salva el alma y nos salva del pecado, del castigo del pecado, ¿de qué nos salvará la santificación? Romanos capítulo 6. ¿De qué nos salvará la santificación? Del poder del pecado. Si la justificación nos salva de la consecuencia del pecado, nos salva de la condenación del pecado, la santificación, que es decir, la salvación de la conducta, nos libra del poder del pecado en nosotros. El pecado ya no tiene que gobernarnos como nos gobernaba en la otra vida. ¿Qué nos gobernaba? El pecado, ¿no? ¿Nos gobernaba el pecado, sí o no? Sí, porque tú aunque no querías hacer cosas malas, pero te salían las cosas malas solito, mentías solito, robabas solito, todas esas cosas que sabemos. Capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? Esto ya viene de Romanos capítulo 6, viene después de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 6 viene después de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, justificación. Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Breve resumen. ¿Todos los pecados han sido perdonados? Eso enseña la Biblia, que Dios ha perdonado todos nuestros pecados mediante Cristo. ¿Entonces ya no hay pecados? No, están todos perdonados. ¡Yujú! A pecar. ¿Sí o no? No. No has entendido nada. Y alguna vez alguna persona lo escuchaba así. No, pero que sí. Si yo sé que soy pecador, pero que están perdonados mis pecados presentes, pasados y futuros. No pasa nada. Aunque yo haga eso, yo es que soy pecador. Es que la Biblia dice que soy pecador. Pero está todo perdonado, no pasa nada. Ya está perdonado. Conclusión, no has entendido nada. Porque tu pecado llevó a Cristo a la muerte. ¿Qué quieres, volverlo a matar todos los días? Porque eso es lo que hacen en algunas iglesias, matar a Cristo todos los días. Hoy soy salvo, mañana no. O sea, yo hoy soy salvo, cometo pecado, ya voy al infierno. Ahora escucho la palabra, otra vez salvo, cometo pecado, otra vez al infierno. Voy al sacerdote, confieso mis pecados, ya soy salvo. Miro a una chica, la codicia en mi corazón, ya voy al infierno. ¿Me entendéis, verdad? Un día eres hijo del diablo y al otro día eres hijo de Dios, hijo del diablo, hijo de Dios, hijo del diablo. Eso no funciona así. ¿Tú eres un día hijo de tu padre y otro día eres hijo del vecino? No. ¿Te pareces más al vecino? Pero eres hijo de tu padre. O eres hijo del diablo o eres hijo de Dios. No hay un día uno. No hay custodia compartida para Dios. No hay una custodia compartida. Cojan el teléfono, por favor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Como todos los pecados están perdonados, vamos a pecar más para que sea mayor la gloria de Dios. No, dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Está diciendo, no. Lo que viene después de nacer de nuevo, lo que viene después de entender la justicia de Dios, es amar a Dios. Tú enviaste a tu Hijo Jesucristo por mis pecados y me los has perdonado todos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Gracias. Eso nos pide Dios que hagamos, dar las gracias en las oraciones, gracias, y llevar una vida de obediencia. ¿Perfecta? No. Perfecta no, pero sincera, eso sí, sincera. Versículo 15 de Romanos capítulo 6. ¿Qué pues? Nuevamente Pablo se hace una pregunta retórica. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, vuelve a decir Pablo, de ningún modo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. 18. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Para qué? Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Quiere decir que si tú antes vivías con tu cuerpo saleroso en el pecado, tú presentabas tu cuerpo para tus pecados, ¿no? Presentabas tus labios para mentir, tu mente para desear, tus manos para robar, todo tu cuerpo lo empeñabas perfectamente al pecado, ¿sí o no? Hermanos, ¿sí o no? A que cuando salían a pecar lo daban todo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de cuando eran jóvenes? Iban a la discoteca y eran solteros. ¿Cómo iban? A darlo todo. Sí, es cierto. Con todas las consecuencias. Y antes tú ya lo estabas planificando. En casa te maquillabas, la minifalda, así. Ya ibas con premeditación y alevosía. Y los caballeros no eran menos. ¿Preparado para la guerra?
Y lo dabas todo en una batalla. Pues Pablo está diciendo, si vosotros para el pecado os preparabais también y presentabais vuestros cuerpos con tanta ligereza, ahora que habéis sido justificados en Cristo, presentad vuestros mismos cuerpos en santificación. Quiere decir que con la misma pasión y con la misma energía que pecabas, con la misma pasión y con la misma energía tienes que ser santo. Sed santo porque vuestro Padre es santo. Es muy sencillo de entender. Si tú dabas al pecado el 100% a Cristo que te ha salvado tu alma del infierno, porque eso es entender la justicia de Dios, que me ha sacado del infierno, yo tengo que dar el 100% para liberar mi cuerpo del pecado. ¿Saben por qué? No porque vaya a ir al infierno, no, ya no va al infierno nadie que cree en Cristo, pero hay un problema. Antes tu padre era el diablo, ¿a que sí? Y hacías lo que el diablo te mandaba. ¿Y qué hacía tu padre el diablo? Ese bichico, campeón, bien hecho. Hay un problema ahora, eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios y te comportas como el hijo del diablo, ¿qué hará Dios? Lo que hacía mi padre. ¿Qué me he quitado? El cinturón. Niño, ven aquí. Porque tú ya no eres hijo de él, eres mi hijo. El hijo de Dios no se puede comportar como un hijo del diablo. Entonces el Padre Dios se quitará el cinturón. Si eres un bebé espiritual, ¿qué hará? Creo que ninguno de ustedes tiene un bebé y le da un bofetón, ¿no? Le da en el culete. ¡Pórtate bien! Pero si uno va creciendo, va creciendo, va creciendo, ¿qué hay que hacer? La palabra nos dice, ¿no? Al niño, dale con vara, no morirá, pero salvará su alma. Si al niño que no es disciplinado, ¿qué estás haciendo? Tú no le amas. Tú no le amas. Hebreos nos dice, Dios disciplina ¿a quién? Aquel que ama y toma por hijo. Dios no quiere hijos malcriados. Eso entra en el proceso de la santificación. ¿Tú cometes pecado? Sí. Yo te castigo. Pecado grande, castigo grande. Pecado pequeño, castigo pequeño. Pero Dios no pasa por alto. Como nosotros a veces pasamos por alto las desobediencias de nuestros hijos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ustedes son muy malos padres, yo también. Les damos todas las cosas y ellos no se las merecen, pero bueno. ¿Y Dios qué es? ¿Un buen padre o un mal padre? Es el mejor. Porque Él da lo que tiene que dar. Cuando uno obedece su palabra, Él da bendición, da cuidado, da paz y sosiego. Cuando uno no obedece su palabra, Dios castiga, castiga y castiga. Incluso puede llegar a quitar la vida. En Hechos capítulo 5 aparece un matrimonio, Ananías y Safira. 2 creyentes habían sido salvados, pero ellos tramaron una estrategia, vendieron una herencia, una casa que ellos tenían y dijeron a la iglesia, vamos a dar lo que nos den por la venta de esta casa, lo vamos a dar a la congregación. Y todo el mundo, ¡ah, bravo, bravo! Ananías y Safira, bien, bien. Todo ese dinero iba a ser para la iglesia, pero ¿qué pasó a ellos en su casa? Oye, que es mucho dinero, no vamos a dar todo. No. Vamos a decir que damos todo, pero luego esto para ti, esto para mí, esto hay que ir a comprar algunas cosas ahí al centro comercial. Dieron una parte de eso. Y Pedro lo sabía, ¿no? Dice, ¿vosotros? ¿Por qué habéis engañado al Espíritu diciendo que ibais a dar esto y al final no habéis dado esto? ¿Y qué pasó con ellos? Se murieron. ¿De qué? ¿Del susto? No, Dios los mató. Si hubiesen sido hijos del diablo, Dios los habría dejado. Habría traído vergüenza sobre ellos y ellos habrían seguido en el mundo pecaminoso, ¿no? Pero como eran hijos de Dios y el pecado habría sido tan evidente en toda la congregación, ¿qué hizo Dios? Dar ejemplo con ellos. Les quitó la vida a Ananías y a Safira por el pecado. Entonces, hay pecado que te puede llevar a la muerte de tu cuerpo. Si Dios ve que a un hijo suyo, Dios ha salvado a un alma, ¿no? Y tú perseveras en pecado, perseveras en pecado, perseveras en pecado. ¿Tú qué piensas? ¿Que Dios se va a quedar así diciendo, sí, no pasa nada? ¿Dios se va a quedar así? No. Si después de un castigo, otro castigo, tú perseveras en pecar, ¿qué hará Dios?
literal, te coge de la oreja y te lleva con él. Claro. Porque tú estás, ¿qué? Blasfemando su nombre. Estás viviendo como el hijo del adversario. Estás viviendo todo lo contrario de lo que Dios te está enseñando. Entonces Él te coge de la oreja y dice, anda, vente conmigo. Que para que estés allí, estás aquí mejor. ¿Sí o no? ¡Claro! Eso se refería a Pablo también en 1 Corintios, cuando en el capítulo 6 dice que había inmoralidad, ¿no? En la iglesia. Uno tenía a la mujer de su padre. Es decir, un joven estaba teniendo relaciones íntimas con su madrastra. Y Pablo dice, pero si eso ni siquiera se nombra entre los gentiles, y vosotros os alardeáis de que, es que como está todo perdonado, ¿cómo no vas a dejar al chaval que esté aquí en la iglesia? Somos perdonadores, no pasa nada. Y Pablo dice, no es buena vuestra jactancia. Al tal, ¿qué tenéis que hacer? Echarlo de la congregación. ¿Por qué? Porque está dando mal nombre a la congregación de los hijos de Dios. Que se ha echado fuera a Satanás. Pero su alma se salvará. Su alma se salvará. Pero su cuerpo seguro que morirá. ¿Entienden, hermanos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer después de recibir la salvación? Vivir una vida de obediencia mediante la santificación. Eso es la santificación. Dios nos salva del poder del pecado en nosotros. Seguid la paz con todos, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es buscar la santidad? La santidad tiene que ser un deseo en tu vida, porque eso significa que estás creciendo. ¿Entendéis? La evidencia de que un creyente crece, de que un cristiano crece, de que un espíritu crece, es que cada día es más santo. Que cada día se parece más a Cristo. No es perfecto, vuelvo a repetir, aquí no verán a nadie con una aureola así brillante. Oh, no somos perfectos. Pero sí tenemos que buscar el ser más parecidos cada día a Cristo. ¿Los bebés cuando nacen? ¿Qué dice la gente cuando vienen a verlos? ¿A quién se parece? Tiene las orejas del padre y la nariz de la madre. No, mentira. Un niño cuando nace recién nacido, está deformado. Tiene la nariz chatilla, ¿verdad? Los ojos así, saltones, no tiene pelo. Bueno, la mayoría no tiene pelo, otros ya vienen con el peluquín. Pero no se parece realmente a la madre y al padre. Es cuando van creciendo, cuando ya el pelo se les parece a mamá, o los ojos a papá, la barbilla del abuelo, ¿sí o no? Cuando van creciendo es cuando se van viendo esas cosas. Y luego, sobre todo, el carácter, ¿no? Y la personalidad. Cuando son bebés, personalmente no se parecen a nadie. Pero ya cuando van creciendo, ya vas viendo, uy, este es hijo de su madre. ¿Sí o no? Y ustedes, las mamás, lo saben bien, ¿no? Cuando ven el carácter de sus hijos. Yo, por ejemplo, mi hija Sara es igual que yo, de carácter. Y la pequeña es igual que su madre. No. Sí, un poco, ¿no? Se parecen. Porque ¿sabéis qué? Que las características de la personalidad también se heredan. Se heredan. Y eso es evidente en la vida, en el mundo. Porque eso también se hereda, va en el gen. Y ya para terminar, hermanos, guardando de la purificación, hablando del crecimiento en la santificación, es la salvación de la conducta. Y nos queda por último, hemos dicho hierba, espiga, grano lleno en la espiga. ¿Y esto cómo se llama? Esto se llama glorificación. Glorificación, santificación. O sea, justificación, siendo justificados por la palabra de Dios, salvación. Santificación, proceso que dura toda la vida cristiana. Si tú recibes la salvación con 20 años y mueres con 80, desde los 20 a los 80, es el proceso de crecimiento, de santificación. O sea, de santificación. Y por último, la glorificación. ¿Qué es eso? En Marcos, os voy a leer nuevamente Marcos 4, no lo busquéis, os leo yo. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Eso, hermanos, se llama glorificación. ¿Saben por qué? Porque igual que aquí lo que se salva es el alma,
ya no hay condenación para mi alma. Aquí se salva mi conducta, es decir, mi manera de vivir. Cada día me tengo que parecer más a Cristo y menos al diablo, menos al yo que yo era antes. Aquí, ¿qué se salva? El cuerpo. ¿Qué cuerpo? Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro cuerpo morirá un día, ¿no? Y será enterrado, ¿no? Y se lo comerán los gusanos, ¿sí? Cierto. Pero ¿qué ocurrirá cuando el Señor venga en el arrebatamiento? Todos nosotros, dijo Pablo, no moriremos, pero todos seremos transformados, porque en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué resucitará? El cuerpo. Porque el alma no tiene que resucitar, el alma ya está viva con Dios, ¿no? El alma ya ha ido a Dios. Serán resucitados. Luego nosotros, ¿qué? Los que vivamos seremos transformados, en griego metamorfo, cambiar de forma, cambiaremos de forma. Me están mirando algunos con cara rara, vamos a buscar 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses, esto es Biblia, no es ciencia ficción, ¿vale? Esto es Biblia. Suena a ciencia ficción. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4, a partir del versículo 13, les dice Pablo a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, allá en Grecia, dice, Primera Tesalonicenses 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son los que murieron, ¿no? Los hermanos que han muerto muchos mártires, ¿no? Han muerto muchos hermanos perseguidos por la fe. Entonces Pablo dice, oye, no os pongáis tristes por los que duermen, por los que están muertos. Para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, nosotros no seremos transformados antes. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Con estas palabras. 1 Corintios, capítulo 15. Busquen también, por favor, 1 Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51. Bueno, 50, mejor, desde 50. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, un secreto, algo que estaba velado, algo que estaba oculto antes, pero ahora lo muestro, porque acuérdense que Pablo fue llevado al tercer cielo. Como dice él, en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, pero vi cosas asombrosas que ningún hombre ha visto ni ha podido ver. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, nuevamente, metamorfo, cambiados de forma. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O como dice también Filipenses capítulo 3, versículo 21, dice, el Señor tiene que venir a transformar el cuerpo de la humillación nuestro para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder por el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Este cuerpo no te lo puedes llevar al cielo, por muy bonito que sea, o por mucho que tú lo cuides. Ah, ¿no me lo puedo llevar al cielo? No, entonces a descuidarlo, venga, a comer grasas saturadas. No estoy diciendo eso, ¿vale? Estoy diciendo que hay que cuidar tu cuerpo mientras estés aquí en el mundo, porque si tú destruyes el cuerpo de Dios, o sea, tu cuerpo es el templo de Dios, Dios te destruirá a ti.
Nosotros tenemos que cuidar el cuerpo, pero este cuerpo no va a ir al cielo. Este cuerpo tiene que ser transformado, porque este cuerpo está para vivir en la tierra. Igual que este cuerpo no lo puedes llevar a la luna. ¿Qué pasa si llevas este cuerpo a la luna? Te mueres. O te llevan a Marte. Te mueres, porque este cuerpo es para la tierra. Entonces, por eso el cuerpo tiene que ser transformado, cambiado de forma. ¿Para vivir dónde? En el cielo. Pero algunos piensan, bueno, es que, ¿cómo será eso? Y se imaginan a Casper, ¿no? A un fantasma, a Gasparín, más conocido para los amigos, ¿no? ¿Será así? No es así. No seremos fantasmas, que no los puedes tocar y son que atraviesan paredes. Sí, podremos atravesar paredes. ¿El Señor atravesó paredes? Sí, estaban todos con la puerta cerrada, todos ahí congregados, y de pronto apareció en medio. ¡Oh! ¿Pero cómo? Y no era un fantasma. Tomás, mete tu dedo en la llaga. Y dice que tocó. ¿No tenéis por ahí nada para comer? ¿Y qué? ¿Comía y se caía al suelo? Como en las películas. Cuando el Señor estaba preparando en la orilla del mar de Galilea unos pescaditos fritos, comía el Señor y caía al suelo. No, se lo comía y... Hermanos, el cielo no es algo efímero. No es algo como una nebulosa, como un sueño así, como un mal sueño. No, es algo real. No algo real, es verdad, es lo real. Esto de aquí, lo de la vida, lo de esta tierra, eso sí que es un mal sueño. El cielo será muchísimo más real que esta vida. Lo que pasa es que nosotros nos aferramos aquí. Es como el bebé dentro de la barriga de la mamá. Se piensa que es todo lo que hay, es su realidad. Y no sabe que lo que hay fuera es mucho más grande, es mucho más hermoso, es más luminoso. Pues así es el cielo. Pero es necesario que este cuerpo sea transformado, cambiado de forma. Eso es la glorificación. Y cuerpo y alma tienen que ser juntados nuevamente, pero un nuevo cuerpo de gloria. Y ese es el fin de todos los creyentes verdaderos, transformar el cuerpo en gloria de Cristo, que se pueda mover de un lado para otro, levitar, volar, atravesar paredes, pero un cuerpo físico, con ojos, con boca para alabar a Dios. Hermanos, es así. Yo no puedo dar más detalles porque no lo sé, pero lo sabremos. Pero Pablo sí lo sabía cómo tiene que ser. Por eso dice que tiene que ser transformado este cuerpo. Entonces eran esos tres procesos. La salvación del alma, que se produjo con la justificación de nuestra alma y de nuestros pecados. La salvación de la conducta a través del crecimiento de santificación. Y la salvación del cuerpo, dando frutos para que el día de Cristo seamos transformados. Si tú no creces, no puedes dar fruto. Pero es que tú no puedes crecer si no has nacido de nuevo. ¿Vale? Hierba, espiga, grano lleno en la espiga. Ese es el proceso de la vida cristiana. ¿Y dónde aprendemos más? Aquí. Y tú en casa, leyendo tu Biblia, orando y congregándote con los hermanos cuando hacen reunión. Eso es la vida cristiana. Eso es aprender, crecer y dar fruto para Dios. Y seguimos aprendiendo la semana que viene, ¿vale? Yo ya termino, vamos a terminar. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a orar. Padre Santo y misericordioso, te damos gracias por el alimento que tú nos has dado hoy. Leche para unos, vianda para otros. Pero Señor, de igual manera útil para todos y cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú nunca nos dejas hambrientos. Tu palabra es perfecta, tu palabra es eficaz y viva. Y tu palabra es todo aquello que nuestro espíritu necesita, nada más necesita. Esa nueva criatura, solo tu palabra. No necesita ningún aditivo más, no necesita sustitutivos, no necesita ningún otro condimento ni aliciente, Señor. Porque tu palabra es más sabrosa que la miel. Tu palabra es más buena que cualquier manjar de esta tierra.
Sobre todo tu palabra es el gozo para nuestro corazón. Te damos gracias por poder participar en este día de ella. Y te damos gracias, Señor, porque nuevamente nos permites que sigamos congregándonos en este lugar para el crecimiento no nuestro del cuerpo espiritual, sino para el crecimiento de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Te pedimos, Señor, que esta palabra que hemos aprendido hoy no la olvidemos, sino que queramos saber más, Señor, y lo hagamos de mejor manera, entendiendo que hemos sido justificados por la sangre preciosa de Cristo y que hemos entrado en un proceso de santificación. Que no que seamos ya santos, Señor, pero nosotros tenemos que ser como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa es la senda del justo, el camino del justo que empezó en tinieblas, pero que poco a poco la luz, que es tu palabra, va alumbrando nuestro día. Todo esto, Señor, viviendo con una sola esperanza, de que pronto el Señor Jesucristo vendrá con poder, con gloria, en los cielos, para transformarnos a los que estemos vivos, para resucitar a los que hayan muerto, y juntamente los unos y los otros ser transformados, cambiados de forma para que con ese nuevo cuerpo glorioso puedan vivir eternamente por los siglos de los siglos, dándote a ti toda la gloria, toda la honra, porque es eso lo que debemos hacer en los cielos. Ayúdanos, Señor, para que comprendamos esto y pongamos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos cuides en esta semana que va a comenzar. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar una alabanza.